Hola, muy buenas, soy Juan Carlos Montoya Rubio de la Universidad de Murcia, también perteneciente al grupo de investigación reconocido IH Magine de la Universidad de Salamanca. En primer lugar, quería agradecer al comité del Simposio Nodos del Conocimiento que haya permitido estar aquí y poder expresar mis ideas en torno a la educación musical y la docencia de la misma a través de una revisión de las leyes educativas y de bibliografía secundaria. Bien, en esta aportación, como van a ver, tiene una estructura bastante prototípica. Va a partir de una introducción en la cual plantearé el problema de partida, que tiene que ver con la estructura, digamos, de las aulas de música y de los tipos de conocimiento que en ellas se van impartiendo a partir de los años. Consideramos que hay una partida que viene de la formación de los docentes previa a la implementación de la música como una necesidad en el sistema educativo. Esa orientación de los docentes va a condicionar tanto la formación de los profesores futuros como la estructura, digamos, de los centros educativos, de las aulas de música, la fisionomía de las mismas, los instrumentos, etcétera, etcétera. Bien, plantearemos después, por tanto, el objetivo principal de la investigación, que tiene que ver fundamentalmente con aproximarnos a este análisis y poder ver si ciertamente se acometen esos cambios a los que estaba aludiendo. La metodología, que fundamentalmente se va a basar en el estudio legislativo y en fuentes secundarias para contrastar una cosa con la otra, para poder ver si las opiniones que se desgajan son coincidentes con lo que parece entreverse del desarrollo de la música en las diferentes leyes educativas desde 1970, que es el momento de corte que cogemos. Analizaremos después los resultados y posteriormente esbozaremos unas conclusiones tras la discusión en torno a cuál puede ser el futuro de la educación musical a partir de los métodos y recursos que se vienen utilizando. Bien, como introducción plantearemos que existen una serie de particularidades en las etapas obligatorias en torno a la docencia de la música. La música, como señalo en la presentación, comparte dinámicas y dificultades con otras áreas de conocimiento, en el sentido de que, ningún área de conocimiento está exenta de tener que amoldarse al continuo vaivén, digamos, de leyes educativas que, en función de los cambios de signo político en España, pues se van produciendo a lo largo de los años. Esto es una contingencia que, como digo, es común a todas las áreas de conocimiento, pero que se une, en el caso de lo musical, a otras problemáticas propias, como señalo. Estas problemáticas propias tienen que ver con el reflejo de una implementación tardía de la música en el sistema educativo de manera obligatoria. Como veremos, la música entra a formar parte del organigrama educativo de manera obligatoria en educación primaria a partir de la LOCSE en el 90. En la ley anterior, en la ley del 70, lo que teníamos era una asignatura en bachillerato unificado polivalente, una asignatura bastante teórica y muy poco, respondía muy poco a las necesidades de los alumnos en general en cuanto a la vivencia y la ludicidad, que eran las metodologías emergentes que ya se conocían en toda Europa y que aquí todavía no se estaban practicando. Y intentaremos ver cómo esto incide en el perfil del docente de música. Es decir, al margen de las circunstancias que vieron nacer el área de conocimiento en la educación obligatoria, como decía antes, la música actual posee una serie de recursos, de materiales y de características cuando entramos a una aula de música que son bastante similares o transportables, digamos, de un lugar a otro. Y esto, la hipótesis que manejamos es que tiene que ver con este primer momento de emergencia de lo musical, es decir, cuando se gestó la música en el sistema educativo español, se partió de una serie de metodologías concretas que eran las que habían adquirido los docentes de ese momento universitarios, y eso generó una serie de estructuras en el futuro, porque los profesores que recibieron esta cátedra reprodujeron los patrones en los que fueron ilustrados, y por tanto las aulas de música poseen la fisionomía que hoy en día poseen, y la orientación de estos docentes es bastante pareja. Bien, por tanto, el objetivo que me planteaba en la investigación es el de identificar los puntos de inflexión que marcan las variaciones de la música en el currículo oficial español, especialmente en la etapa de primaria, con el fin de determinar si las características metodológicas que los profesionales de la educación musical muestran en su práctica docente vienen condicionadas, y en qué medida, si así lo son, por estos elementos contextuales.
Por tanto, para acometer esto, la metodología a llevar a cabo es bastante evidente. Por un lado, un rastreo bibliográfico en el ámbito de la educación musical. Parto de 1970 con la Ley General de Educación y llegamos hasta la actualidad. Es cierto que hay alguna ley más que podría ser analizada, pero en realidad las que han llegado a implementarse, en algún caso no de manera plena, son las que están viendo en imagen y será digamos, el universo de esta muestra documental que desarrollaremos. Junto a él se llevará un cotejo con bibliografía secundaria, porque es muy interesante saber no solo los bloques de contenido, las horas y la manera en la que era prevista la música desde lo normativo, sino también cómo eso, esto es lo realmente significativo, cómo eso llegó a plasmarse a partir de las sensaciones de los docentes que empezaron a entrar ahí. Y hay cierta bibliografía secundaria que nos habla de cómo los docentes de música entendían cada uno de estos pasos que se iban atravesando en cada una de estas leyes educativas. Por tanto, los resultados a los que llegamos son los siguientes. Por un lado, desde la Ley General de Educación se observan unas carencias en cuanto a lo musical. Estamos hablando de una materia que estaba incluida junto con otras como la educación física, pero no había un docente especializado para implementarla en esta época, en educación general básica, que era lo que estaba en este momento. Por tanto, la música era mucho más que opcional y el docente que no tenía por lo general conocimientos musicales arrinconaba, digamos, este tipo de materias y se dedicaba a otras que dominaba con más presteza. Existe un momento de irrupción con la LOCSE en el 90 de lo musical. Empiezan a generarse especialistas de educación musical. Las universidades empiezan a ofertar la especialidad de educación musical precisamente porque existe el nicho laboral y la necesidad de empezar a surtir a los colegios de profesores, de maestros, digamos, de música. La orientación de estos docentes en la universidad es la de aquellos que han heredado las metodologías activas, Orff, Kodail, Willens, etcétera, a partir de cursos de formación que se vienen dando en toda la década de los 80 en España y anteriormente en el resto de Europa. Por tanto, esta orientación de estos docentes se traslada al alumnado y se aplican estos contenidos desde los 90 en las aulas con niños ya directamente. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que hay una fisionomía de las aulas desde los años 90 bastante similar, en la cual empiezan a aparecer instrumentos Orff, empiezan a aparecer musicogramas al estilo Whittak, se empieza a trabajar con fononimia, se empieza a trabajar con canciones de primer grado, etcétera, de Williams, y es algo que se refleja tanto en la fisionomía de las aulas como en la orientación de los docentes. Suelo decir siempre que esto es muy similar a la metáfora de la foto fija del universo, ¿no? Cuando hablamos del universo, cuando cualquiera de los satélites que orbitan la Tierra y fotografían el universo nos muestran esa imagen, nos están mostrando una imagen de no sé cuántos millones de diferencia, ¿no? Porque en realidad el tiempo que tarda la luz en llegar a nosotros es lo que nosotros estamos observando. Estamos observando una imagen de algo que ya ha sucedido, ¿no? Pues en las aulas de música siempre digo que sucede algo parecido. Nosotros estamos observando una imagen que tiene reflejo de algo que ya sucedió hace mucho tiempo y es tarea nuestra actualizar esa fisionomía de las aulas, sobre todo en la orientación de los alumnos que tenemos hoy en día, que no se parecen en nada a aquellos que se tenían cuando surgieron estos criterios metodológicos. Existen ya intentos de actualización, se han podido observar en esta bibliografía intentos de actualización, pero no están sistematizados. El problema es que fundamentalmente no existe una red en la cual los docentes puedan o hayan compartido de manera sistemática estos nuevos intentos de actualización y al final estamos hablando de esfuerzos casi individuales. Esto es lo que se discute en el último de los apartados. No hay una conciencia clara del proceso que se está llevando a cabo. No hay una conciencia evidente de que estamos trabajando con unos elementos metodológicos asumidos en las aulas de música y las dificultades cotidianas nos hacen que se vayan saltando determinadas reflexiones en torno a esto. Es decir, hay poquitas horas de música en los horarios de nuestro alumnado, hay que impartir muchos elementos que están en los currícula que no da tiempo a hacerlo porque, como digo, las horas lectivas son muy poquitas. Hay muchas dificultades para impartir música de manera absolutamente coherente con el currículo. Por tanto, esto hace que se
que se deje de reflexionar en torno a algo que es tan sustancial como es la propia metodología que se tiene que llevar a cabo. Sí que hay, como señalo en la presentación, un desarrollo de prácticas individuales, pero hay una ausencia del docente investigador. Es decir, hay prácticas que intentan superar estos elementos contextuales, pero no existe una red potente en la cual el docente a pie de aula sienta que está conectado con otros para poder implementar de manera, para superar, digamos, algunos de los criterios metodológicos en los que hemos sido formados. Perspectivas de futuro al respecto. Bueno, por un lado, la digitalización y los nuevos recursos y materiales, como algunas tendencias fuera de la música nos invitan a pensar, por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje, sí que son una propuesta interesante para intentar superar los planteamientos anteriores, ¿no? Es decir, atendiendo a cómo son los alumnos ahora y a cuáles son las pretensiones que tenemos con ellos, podremos modificar materiales y recursos y utilizar las metodologías preexistentes en un sentido un poco más amplio del que en algunos casos se hace. Y, por supuesto, la formación continua, que sin embargo tiene la traba de ser demasiado opcional para el docente. Esta formación continua debería beber de nuevos planteamientos, que los hay, y tratar de sistematizarlos. Bueno, pues agradezco una vez más, para finalizar, el interés que ha mostrado este comité del Simposio Nodos del Conocimiento para poder albergar mi propuesta, y una vez más al Grupo de Investigación Reconocido Imagine por permitir que desarrolle con ellos mis planteamientos conceptuales y metodológicos. Muchas gracias.